Bien, en este segundo capítulo veremos algunas características relevantes de Git. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre los objetivos de diseño de Git. Vale destacar que Git fue creado por Linus Torvald, el creador del kernel de Linux, y justamente lo creó para trabajar en el desarrollo del kernel de Linux, que hasta ese momento se venía haciendo con una herramienta propietaria y bueno, a partir de ciertos cambios en la relación del proveedor de esa herramienta propietaria, esta persona decidió crear su propio controlador de versiones al no estar conforme con las funcionalidades que ofrecían los sistemas de control de versiones existentes en ese momento. Bien, es por eso justamente que tiene un sólido soporte para miles de branches paralelos, porque es así como suele trabajar el desarrollo del kernel de Linux. Está completamente distribuido desde el día cero, fue pensado para funcionar así. Tiene la capacidad de manejar eficientemente grandes proyectos, entre ellos el kernel de Linux, ¿no? Y algunas de las cosas que se buscaron asegurar era asegurar la integridad de los archivos que están almacenados en Git. O sea, por la forma en que trabaja Git, si algún archivo se llega a corromper, nos vamos a enterar, ¿sí? O sea, el sistema nos asegura la integridad de esas cosas. Otras cosas importantes que tuvieron en cuenta en el diseño fueron la velocidad y que el diseño fuera simple, digamos. Si bien Git fue creado ya hace unos cuantos años, creo que el gran auge se produce en los últimos 4 o 5 años a partir de la aparición de algunas herramientas complementarias, principalmente me animaría a decir GitHub. Pero tenemos que tener bien presente que Git no es GitHub. Git es una herramienta que tiene un core muy chiquito, muy pequeño, y lo que ha hecho la gente de GitHub es construir una plataforma por encima de Git para proveer una serie de servicios que complementan la funcionalidad que provee Git. Git en sí no maneja usuarios, si se quiere. Esas cuestiones las agregan las plataformas que se construyen por encima de Git. ¿Sí? Posiblemente la más popular en la actualidad sea GitHub, pero no es la única. También tenemos Bitbucket, tenemos Gitorious y hay algunas más dando vueltas por ahí. Obviamente, no es menor el hecho de que Git sea open source. Uno puede encontrar los fuentes e incluso puede hacer contribuciones. Está disponible para prácticamente todas las plataformas, Linux, Windows, Unix, Mac obviamente. ¿Sí? Es interesante notar que la información en Git viaja comprimida, lo cual es un tema no menor considerando la forma en que Git almacena las cosas. Muchos controladores de versiones suelen almacenar internamente la información en forma de deltas. No es lo que hace Git. Git no almacena deltas, sino que almacena fotos, ¿sí? A medida que vamos trabajando con nuestro repositorio, nosotros vamos a ir generando distintas versiones de nuestro proyecto. Supongamos una primera versión en la cual incluimos 3 archivos. Después realizamos una modificación sobre uno de esos archivos y generamos una segunda versión. Esa segunda versión es una foto que contiene la versión actualizada del archivo 1, el archivo 2 y el archivo 3, pero el archivo 2 y el archivo 3 no han sido modificados en la versión 2 respecto de la versión 1, con lo cual inteligentemente lo que hace Git es simplemente en la foto de la versión 2 guardar un puntero al archivo 2 y al archivo 3 que no han sido modificados, ¿sí? Del mismo modo, cuando genera una versión 3 a partir de modificar el archivo 3, lo que voy a tener es una foto al archivo 1 modificado que estaba en la versión anterior y una foto al archivo 2, ¿sí? Pero, perdón, y una referencia al archivo 2 que en la versión 2 tampoco fue modificado, sino que el archivo en sí está en la versión 1. Esta forma de almacenar la información permite que moverse de una versión a otra sea realmente barato, en el sentido de que no hay que andar reconstruyendo los archivos a partir de sumar deltas, sino que cuando me paro en una versión voy y ya tengo el archivo completo, ya sea porque tengo el contenido ahí o tengo un puntero para obtenerlo directamente.
Es un detalle interesante que después vamos a ver cómo impacta en algunas otras cuestiones de diseño de Git. Les dejo un ejercicio como para investigar y familiarizarse un poquito más con Git. Esto no es necesario que lo hagan, pero les puede resultar interesante, son curiosidades, ¿sí? Así que aquí lo tienen. Es todo en este segundo capítulo.